hoy la saga navideña, ¿verdad? En donde vimos varios temas, ¿se acuerdan? ¿Cómo qué temas vimos en este mes? A ver. ¿Quién? ¿Cuál? La genealogía. ¿La genealogía de quién? De Jesús, ¿verdad? La genealogía de Jesús, que fue una predicación muy interesante. Posteriormente vimos la anunciación, ¿cierto? La semana pasada vimos acerca del nacimiento del Señor Jesús y por consecuencia cronológica, esta semana el tema que tenemos, adivinen cuál es, los magos de Oriente, ¿sí? O sea, los Reyes Magos, ¿sí? No, ¿verdad? No son los Reyes Magos. Siento que algunos aquí ya le hicieron su cartita a los Reyes Magos. Vamos a hablar sobre esto, hermanos, porque es una tradición muy arraigada en nuestro país. En general, la Navidad tiene muchas tradiciones. Dentro de la fiesta de la Navidad hay muchas cosas que conservamos como tradición, pero es necesario que todas estas cosas las pasemos por el filtro de la palabra de Dios. Entonces, los magos de Oriente, ¿de qué se tratará esto? Vamos a ver, pero antes de continuar, quisiera que se unan conmigo en oración para ponernos en las manos de Dios y que sea palabra de Dios lo que escuchemos en esta mañana. Padre bendito, te damos gracias por este tiempo, pues prepara nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, para que podamos recibir esta palabra que tienes, que sea palabra tuya, Señor, que sea sacada de tus escrituras y no que sea palabra de hombre, porque lo que alimenta, Señor, eres tú, es tu palabra. Que salgamos edificados, que salgamos prestos a poner en práctica y a poner por obra lo que tú nos muestres hoy. En el nombre de Jesús oramos, amén. Bien, este tema imprescindiblemente debemos iniciarlo con la única evidencia bíblica que tenemos acerca de los magos, que es Mateo 2, 1 y 2. Es la única reseña que nosotros vamos a encontrar acerca de los magos de Oriente. No nos dice más, no nos da más información. Pareciera que Dios quiere que llenemos esos huequitos con nuestra imaginación. ¿Será así? ¿Será eso lo que Dios quiere? No, ¿verdad? No es así. Lo que Dios quiere es que prestemos atención a las cosas que Él nos dice. Hay cosas que no nos dice y hay una razón por las cuales no aparecen en la Biblia. Lo veíamos con la fecha del nacimiento de Jesús, ¿verdad? ¿Se acuerdan las cuentas que sacamos más o menos en qué fecha nos dio? ¿Sí se acuerdan más o menos? Agosto, ¿verdad? Las cuentas que hicimos aquí, cada uno tendrá una teoría partiendo de no sé qué punto, pero nosotros la semana pasada partimos de la Biblia, de la evidencia que nos dan las Escrituras, sacamos cuentas y dijimos, puede ser, dijimos, no es un dogma, ¿verdad? No es doctrina, podría ser que la fecha más exacta sea en agosto, pero ¿eso importa? Eso no importa, ¿verdad? No vienen las Escrituras, así que no hace falta. Lo mismo con los magos de Oriente. Fíjate lo que dice Mateo 2, 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, tenemos algunos datos históricos, ¿verdad? Corroborables. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. De aquí podemos sacar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, esto fue en los días del rey de Herodes, y luego que vinieron del oriente. Nos dice la Escritura que estas personas
vinieron del oriente. Estos 3 reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿verdad? ¿No? Ay, perdón. Era para ver si estaban dormidos o si estaban prestando atención. Estos magos vinieron del oriente, no de Iztapalapa, no del oriente de aquí, del oriente de allá, ¿verdad? Estaban en Jerusalén. Y al oriente de Jerusalén, ¿qué quedaba? ¿Verdad? ¿Alguien sabe? Egipto es al sur. No. Ok, se los voy a decir. Puede ser, si no, lo más próximo es Arabia. O sea, lo que está inmediatamente al oriente es Arabia. Después Mesopotamia. Y un poco más allá está Persia. ¿Sí? Entonces, algunos estudiosos consideran que de estos lugares pudieron haber venido estos magos, ¿verdad? De Arabia, de Mesopotamia, Sumeria, estas grandes civilizaciones, o de Persia, una enorme civilización también. Pudieron haber venido de ahí, ¿ok? Y luego dice, ¿dónde está el rey de los judíos? Venían con conocimiento, sabían a qué venían, sabían cuál era su objetivo. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. ¿Y venimos a qué? A adorarle. Venimos a adorarlo. Es algo maravilloso, esto es revelador. Y es algo que tú y yo debemos tomar en cuenta. La persona que están buscando es una persona digna de adoración. Así que lo importante no son los magos que vienen. Ellos aparecen, como muchos otros personajes, aparecen furtivamente en las escrituras. Lo importante es saber cuál es el objetivo. ¿Por qué vienen? Vienen de muy lejos. Fueron anunciados, se les avisó, sabían a qué venían. Venían a adorar al rey de los judíos que había nacido. O sea, es una información muy específica. Tenemos, por ejemplo, más adelante, en Mateo, en los versículos 4 al 6 de Mateo 2, dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, o sea, Herodes, ¿no? Porque se presentaron con Herodes y Herodes reunió a todo el pueblo y entonces cuando estaban todos reunidos les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y fíjate lo que ellos les dicen. Son personas que viven del otro lado del mundo. Y mira la información que tienen en Belén de Judea. Oye, Herodes no sabía. Herodes vivía allí, en Jerusalén, y no lo sabía. Dice, oye, ¿dónde va a nacer este rey? Y estos personajes dicen, en Belén de Judea. Porque así está escrito por el profeta. ¿Qué te indica eso? ¿Qué conocían estas personas? Las escrituras. Conocían las escrituras. Sabían que el profeta Isaías había dicho en Belén de Judea. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Maravilloso, ¿no? Estos personajes no llegaron como algunas personas que dicen conocer las escrituras y te dicen, no, pues sí, ahí en la Biblia, ¿no? Donde dice, sí, pero ¿qué dice? No, pues no sé, pero ahí lo dice. Sí, pero ¿en dónde y qué? No, estas personas traen cartas fuertes y dicen, bueno, la pregunta que tú nos haces, rey Herodes, se responde de esta manera. Van a ser en Belén de Judea, no porque seamos adivinos, no porque nos dediquemos a la nigromancia o a la quiromancia o a cualquier arte de adivinación, no. Lo que pasa es que nosotros sabemos que en las escrituras el profeta dice que allí va a nacer. Y le citan la escritura. Y le dicen, mira, esto es lo que dice la escritura. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Hacia dónde está apuntando todo esto? Los reyes magos estos que llegaron, sí son reyes magos, ¿no?
¿no? ¿Son santos? Nada de esto, ¿verdad? Apeguémonos a las escrituras. Estos personajes, estos magos, no dicen, es que nosotros, no sabes, nos hemos dedicado al estudio y hemos indagado y venimos de lejos y no sabes lo que nos pasó en el camino, todo lo que tuvimos que sortear. No, 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 espero que este rey tenga algo con que reconocernos porque la travesía que hicimos no tiene parangón. ¿Centran la mirada en ellos? ¿La conversación se trata de ellos? No se trata de ellos. Nunca se trata de ellos. Todo el tiempo están apuntando ¿a quién? A Cristo, al Rey de los judíos, al que acaba de nacer, al que van a ¿qué? A adorar. Exactamente. Esto es lo que nosotros tenemos que tener en mente cuando hablamos acerca de los magos de Oriente que vinieron. Otra vez en Mateo 2:16, fíjate lo que dice. Mateo 2, versículo 16, hay un poquito más adelante de donde estábamos. Y dice, ¿todavía tengo tiempo? ¿Sí? Ok. Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Todo lo que conocía Herodes, que era rey allí en esa región, que se suponía que estaba enterado de todas las cosas que pasaban, que dice, inquirió de los magos, tuvo que investigar, tuvo que sacarle información a los magos para saber cómo era, dónde era, y claro, con un fin muy terrible, ¿verdad? Con el fin de mandar matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Por qué menores de 2 años? ¿No acababa de nacer? Pues se habla que no era así tan recién nacido cuando llegan. Exacto, de hecho, así es. Exactamente, Guillermo, gracias. Entonces, la misma escritura nos dice que ya no estaban en el pesebre. Los magos no llegaron al establo, no llegaron al pesebre, llegaron a una casa. Ya estaban establecidos en una casa, ¿verdad? Entonces, toda esta es información que nos puede ser útil para nosotros empezar a limpiar, a cambiar. Yo sé que quizá tú tienes muy claro todo esto, pero puede haber alguien que no. Y es pertinente que nosotros abordemos este tema para ir limpiando las tradiciones que nos quedan muy arraigadas por las cosas que dice la Escritura. Esto es lo que dice la Escritura, ¿sí? Esto es lo que dice la palabra de Dios acerca de estos magos. Ahora, como decía el programa que yo nunca vi y ustedes tampoco lo vean, lo que la gente cuenta, ¿sí? Porque solamente habla de cosas desagradables a Dios. Lo que la gente cuenta acerca de esta anécdota, de esta historia, de este suceso, de este hecho, es otra cosa. Y es algo tan maravilloso que miren, o sea, tan fantástico, tan surrealista, que la gente habla de cómo pasaron de ser magos a ser reyes. ¿Cómo? ¿Cómo pasó eso? ¿Sí? Pero tú le preguntas a alguien y tú ves en las noticias, en la tele, y te van a decir los reyes magos. ¿Cómo pasaron de ser magos a ser reyes? Luego, ¿cómo pasaron de ser un X número a ser 3? ¿Quién dijo que eran 3? Esto es lo que la gente cuenta, ¿eh? Y luego, ¿cómo pasaron de ser magos a ser reyes, a ser 3 y luego a tener nombres? Por eso es pertinente que nosotros hablemos sobre este tema, porque así la gente se confunde. Así nuestro corazón se desvía. Así perdemos de vista lo que dicen las Escrituras y empezamos a asimilar lo que dice el mundo. En lugar de nosotros
asimilar al mundo para Cristo, no, el mundo nos asimila a nosotros y nos conformamos, vamos tomando la forma de este mundo, ¿verdad? Voy a dar una breve explicación, nada más para que tengamos una idea, y si alguien te pregunta, oye, ¿y por qué eran reyes? Oye, ¿y por qué eran tres? ¿Y por qué se llamaban así? Tengas una idea de qué contestar. Tú ya lo sabes, yo sé que tú ya lo sabes porque te la pasas estudiando las escrituras, gloria a Dios por eso, pero quizá esto te pueda servir como algo adicional, como una herramienta. ¿Cómo pasaron de magos a reyes? Ok, esta tradición, porque es una tradición, ¿no? ¿Cómo surgen las tradiciones? Verbales. Sí, pueden ser verbales o también de hacer cosas, ¿no? Pero el punto es que haces algo o dices algo, alguien hace algo o dice algo una vez y luego alguien lo adopta y lo empieza a hacer repetidamente y se vuelve una tradición, ¿verdad? No, es que yo, antes de salir de casa, cierro 3 veces y luego me pego en la cabeza, en los hombros. Eso no es tradición, eso ya es una cuestión, se llama un top, ¿no? Pero así surgen las tradiciones. Alguien hace algo, luego otra persona lo adopta y lo repetimos y se vuelve una tradición. Bueno, así surgió esto. Alguien, en alguna parte, en algún momento, decidió llamarlos reyes. No surgió de un lugar específico o de un momento específico, sino fue una evolución de siglos de mezclas entre el relato bíblico que acabamos de leer con escritos apócrifos y tradiciones europeas. ¿Sí? Así, mezclar, ¿no? Lo santo con lo profano. Lo que dice el texto con lo que a alguien se le ocurrió, con otra tradición. Ah, mira, está padre, ¿por qué no hacemos esto? ¿Qué tiene de malo? No tiene nada de malo, ¿no? Bueno, ya vemos cómo sí, ¿verdad? Cómo hay tradiciones buenas, sí, sí hay tradiciones buenas, pero hay tradiciones muy malas también, como esta. Confunde a las personas, desvía nuestra mirada de lo que es importante. Hay muchos escritos apócrifos, ¿sí? Los escritos apócrifos son aquellos que surgieron en una época inicial de la iglesia y un poco antes, que no está verificado su escritor y tampoco está verificado que sea palabra de Dios, ¿no? Entonces es apócrifo. No son libros aceptados dentro del canon de la Biblia. La idea de que se convirtieran en reyes, de que pasaran de magos a reyes, muy probablemente, así como vimos que a través de los siglos mezcla, ¿verdad? En algún punto, pudo haber provenido de una errónea interpretación de un texto bíblico que se encuentra en Salmos 72, 10 y 11. Vamos a ver qué es lo que dice Salmos 72, 10 y 11. Dice, imagínate que estamos en el contexto de los reyes magos, de los magos que vienen de Oriente. Y luego te leen este texto. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. ¿No sería fácil llegar a la conclusión de que, claro, pues eran reyes? Coincide la descripción perfectamente de estos personajes que vinieron de lejos a ofrecer y a postrarse delante de él. Pues claro, entonces son reyes. Sería muy sencillo, ¿verdad? Si no hacemos una correcta exégesis del texto para tener una correcta hermenéutica, ¿verdad? Si tomamos solamente este texto así, es muy fácil que caigamos. ¿Sí, Guillermo? Pero si hubieran sido reyes, hubieran llevado una caravana con ellos que los protegiera y demás. Puede ser,
Puede ser, históricamente podría ser que eran reyes y la Biblia no lo menciona. También hay cosas que sí son y que la Biblia no lo menciona, ¿no? El punto es que nosotros no debemos decir cosas que la Biblia no dice. Si eran reyes o no eran reyes, lo sabe Dios y lo saben los que estuvieron presentes en ese momento. La evidencia nos dice que eran magos, que venían de Oriente, que traían presentes y que venían a adorar al rey de los judíos. Sí, Pati. Pero no dice que eran tres, eran unos magos. Tampoco dice, allá vamos, ¿verdad? Primero empezamos con esta parte de pasaron de magos a reyes. Pudo haber partido de aquí, no lo sabemos tampoco, pero pudo haber sido así. Es muy fácil desviarse con un texto si solamente tomamos esa parte, si no leemos el contexto. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Ah, sí, estos traían presentes. Los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Sí traían. Y todos los reyes se postrarán delante de él. Sí, dicen que venían a adorar. Es muy fácil hacerlo. Es muy sencillo. Sobre todo cuando las personas desconocen las escrituras. Sobre todo cuando las personas no tienen al Espíritu Santo para poder discernir, leer lo que están leyendo. Ahora, vamos allá al número 3. Sí, Juan. ¿A dónde vas? Mi mente no me ayuda. Se refiere a tres porque uno ofreció o le llevó mirra, el otro incienso y el otro tres cosas. Exacto. Entonces por eso dice el número. Exactamente. De hecho, que ahí se desprende, porque son tres las especies de regalos que llevan, ¿verdad? Oro, incienso y mirra. Y de hecho, aquí tenemos un dato más específico. En el siglo V, ¿verdad? Por ahí del 400 y fracción, el Papa León I, el Papa o arzobispo de Roma, obispo o patriarca de Roma, como quieran llamarlo, Papa de Roma, León I, fijó oficialmente para el cristianismo occidental el número, que fueran 3. Y se basó justamente en los 3 regalos, en los 3 obsequios, en los 3 dones, ¿no? El Papa, todavía en este momento, en este siglo, no estaba el dogma de que el Papa sentado en su sede era infalible. Todavía no existía eso. Esto fue como 600 años después. Pero actuaban de esa manera. Actuaba de esta manera, ¿no? Yo lo digo, yo lo decreto y digo que así es y todos tienen que aceptarlo, ¿sí? Y vamos a ver por qué razones que pasaba esto. Pero bueno, ahora sabemos que el número tampoco viene en la Biblia. El número lo puso un hombre que a sí mismo se quiso poner por encima de los demás y dijo, son 3 y todos tienen que aceptarlo, así debe de ser, porque oro, incienso y mirra, o sea, más claro ni el agua, ¿verdad? Pero pudieron haber sido 300 y 100 llevaban cada especie, 100 llevaban oro, 100 llevaban incienso y 100 llevaban mirra, ¿verdad? No lo sabemos y no nos interesa, no nos afecta, a nosotros no nos afecta en nada. Vamos a ver más adelante qué sí nos afecta. Hay un apartado en esta predicación en donde vemos qué parte sí nos afecta y qué parte tenemos nosotros que tomar en cuenta. Ahora, los nombres. ¿Cómo surgieron los nombres? Porque hasta están chuscos, ¿no? Están como creativos. Melchor, Gaspar y Baltasar. Quedan bien para unos reyes magos, ¿o no? Pues en el mundo sí, ¿verdad? En el mundo podría parecernos chistoso. Ahora lo que podemos pensar es que es una aberración. ¿Qué nombres? ¿Por qué? La palabra de Dios no lo dice. Pero bueno, estos nombres, fíjense cómo las cosas empiezan a tergiversarse, aparecieron. ¿Dónde surgió el número? ¿Dónde surgió el evangelio apócrifo? Los nombres y nada más eso.
considerando esta época de la historia de la iglesia, que fue una historia muy convulsionada doctrinalmente por diversas corrientes de doctrinas en las que las personas estaban confundidas acerca de Dios. Las iglesias estaban confundidas acerca de las escrituras y sobre a quién debían fidelidad, a quién debían su fidelidad. Y todo esto era debido a una posición política cómoda de la que gozaba la cristiandad en este periodo justamente. Así que me parece que considerando todo esto, es algo que te concierne a ti y que me concierne a mí. ¿Sí? Porque en esta época surgieron, no nada más esto, surgieron muchísimas corrientes. En esta época surgieron herejes que decían que Jesús solamente era humano. Corrientes que decían que Jesús solamente era Dios. Corrientes que decían que la carne, que había dos dioses, uno que había creado la carne y otro que había creado el espíritu. Todo ese tipo de corrientes surgieron en esta época, en este lapso de tiempo. Es un poco antes, pero a partir del siglo IV, cuando la filosofía empezó a penetrar más duramente. ¿Por qué? Porque esto no es una invención mía, ustedes pueden leerlo en historia eclesiástica y en patrística también. Todo esto es evidencia que está probada en teología. La cristiandad llega a ser legal con Constantino el Grande, el emperador de Roma, y entonces las personas, los cristianos, los pastores que debían ver por la congregación, por los fieles, por la iglesia, que de ahí viene el término obispo, viene del griego episcopo, que es el que viene en las escrituras, que es el que observa que todo funcione de acuerdo a las escrituras en una congregación. En esta época, ser obispo ya era un título nobiliario, era un título político con poder. Entonces, aquí vemos que el Espíritu Santo ya no operaba en muchas iglesias. Como consecuencia, hubo muchas personas extraviadas, muchas iglesias que empezaron a enseñar cosas que no le agradan a Dios, empezaron a no entender lo que las escrituras decían. ¿Estamos diferentes hoy? Por eso te lo digo, porque esto te concierne a ti y a mí. Así fue como surgió este relato de los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar. En este ambiente, bajo este texto, bajo este contexto. Entonces, un clima en el cual no hay sana doctrina es un caldo de cultivo para el extravío. Y nos podemos extraviar con mucha facilidad. Podemos observar hoy iglesias que no tienen sana doctrina, que no enseñan lo que dicen las escrituras. Por supuesto. ¿Y cómo vamos a saber? Si nos presentan a Melchor, Gaspar y Baltasar y decimos, sí, está bien. Tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad viene en las escrituras. Dice que seamos como los de, ¿qué ciudad? ¿Se acuerdan? Como los de Berea. Eran nobles porque recibieron la palabra con mayor prontitud que los de Tesalónica. Pero no nada más eso. No nada más la aceptaron con gozo y con prontitud, sino que dijeron, Pablo, con todo respeto, pero sí voy a tener que corroborar lo que tú me dices con lo que dicen las escrituras. Podrás haber sido educado a los pies de Gamaliel y ser fariseo de fariseos y ser de la tribu de Benjamín y ser letrado, todo lo que tú quieras, pero mi autoridad máxima es la palabra de Dios. ¿La tuya lo es? Gloria a Dios. Que así sea. Y para que lo sea, tenemos que saber qué es lo que dice. ¿Sí? Ahora, esto presenta, esto está muy bien, y puede ser que nosotros estemos ciertos de que hay falsas doctrinas, de que la palabra de Dios es mi autoridad máxima, pero
Fíjate que a veces cuando hay emociones y sentimientos involucrados, esas líneas que son muy marcadas, esas barreras que construimos para no dejar pasar la doctrina insana en nosotros, empiezan a desaparecer, empiezan a convertirse en una línea casi transparente. Cuando hay hijos pequeños de por medio, nietos, sobrinos, hermanos, personas cercanas que amamos, que han crecido o que siguen creciendo con esta tradición, decimos, ay, bueno, pero ¿qué tiene? Por una parte estábamos, sí, estoy firme, no me van a dejar engañar. Y cuando alguien a quien amamos presenta alguna doctrina, esta o la que sea, de esta manera decimos, ay, bueno, pero pues ¿qué tanto es tantitito? ¿No? Y es ahí donde se prueba la verdadera convicción. Es difícil mantenerse, es un desafío. En verdad es un desafío tratar estos temas, especialmente como el de los magos, que es una tradición que todos asociamos como, ¡ay, qué bonita! ¿No? Cuando yo tengo una convicción firme y alguien a quien amo presenta es afín a esta doctrina, es un desafío tratar el tema con delicadeza y con amor. Es un desafío, hermanos. Lo es. Y tienes que estar preparado, porque solamente hay de dos sopas. O lo haces, o no lo haces. ¿No? O sea, o obedeces a Dios, o prefieres a Dios por encima de todas las cosas, por encima de tu abuelita, de tu mamá, de tu hermana, de tu hijo, de tus nietos adorados y queridos, o los prefieres a ellos. Porque con Cristo las cosas son así. Él lo dijo, no lo digo yo, Él lo dijo. Y es un desafío. Es difícil mantenerse firme o siquiera comprender que estamos obrando contra la voluntad de Dios cuando se trata de algo que en nuestra mente no tiene nada de malo o no es tan malo. Ay, bueno, pero pues tampoco es como que esté robando, ¿no? Tampoco es como que esté cometiendo un pecado grande, porque hay pecados grandes y pequeños, ¿verdad? Claro que no los hay, no los hay. Así es. Pecados blancos, mentiritas blancas y cosas por el estilo. Eso no existe. Basta un pecado para separarte de tu comunión con Dios. Solo basta uno. Ay, hasta una mentirita piadosa. Hasta una mentirita piadosa. ¿Cómo qué mentiritas piadosas? Ay, ¿qué tiene de malo darle regalos a los pequeñitos? ¿Tiene algo de malo? ¿Sí tiene algo de malo darle regalos a los pequeñitos? El regalo per se no tiene nada de malo, ¿verdad? Ahora, vamos a continuar. ¿Qué tiene de malo que sea una sorpresa? ¿Qué tiene de malo mantenerles esa ilusión? Aquí, fíjate cómo vamos disfrazando las cosas. Porque Satanás es astuto y no te la va a presentar así de sopetón para que tú te des cuenta, ¿no? Decía una vez un varón que nos estaba dando un discipulado hace muchos años sobre los varones y decía, la tentación no te va a llegar en la oficina una mujer hermosa, ¿no? Y que se arroje a tus brazos. Así no va a llegar la tentación. Va a llegar sutil, porque tú al verlo vas a decir, no. Bueno, espero que digas eso, ¿verdad? Espero que ese sea el caso. Sí,
Noel es muy inteligente. No eres más inteligente que él, hermano, hermana. En verdad, te lo digo, no eres más inteligente que él. Ni Stephen Hawking, ni Einstein, ni Newton, ni el que tú me digas es más inteligente que Satanás. Nadie. Y él sabe perfectamente cómo hacerlo. Y va poco a poco, suavizando las cosas para que lo vayas aceptando. Ay, bueno, está bien, esto y ya. Esto y ya. Y cuando te das cuenta, estás en medio del océano, en una tormenta, y no te habías dado cuenta. Porque ya te has apartado de Dios. Y te lo comento esto porque me ha tocado, en verdad, escuchar a personas que se dicen cristianas, se dicen cristianos, y utilizan estos argumentos. Y dicen, no, pues sí, Dios dice eso, pero yo prefiero, están chiquitos, no entienden, ya cuando estén grandes, pues ya que decidan. Yo prefiero seguirles manteniendo la ilusión. ¿Manteniendo la ilusión en base a qué? En base a una mentira. En base a una mentira. ¿Esto es agradable a Dios? No. Entonces, esto te importa a ti y me importa a mí. Porque todos tenemos a alguien a quien amamos. Todos. ¿O hay alguien aquí que no ame a nadie? ¿No? ¿No está el Grinch aquí hoy? No, todos tenemos a alguien, un hermano, un hijo, un sobrino, un primo, un abuelito, un amigo, el que tú quieras. Y esa persona va a ser tu punto débil. Cuando esa persona empieza a hacer cosas que no le agradan a Dios, quiero ver qué reacción tienes. Quiero ver cómo reaccionas. Quiero ver si le dices, aléjate de mí, Satanás, como le dijo el Señor a Pedro, ¿verdad? Aléjate de mí, Satanás. Y no es que estuviera ofendiendo a Pedro. Estaba diciendo una verdad. Nosotros no lo vamos a decir así, claro, ¿verdad? Nosotros no somos el Señor Jesús. Pero es un desafío hacerlo, tratar el tema, porque tienes que tratarlo. Si tú eres un hijo de Dios, preocupado por las personas que te aman, tienes que tratarlo. Tienes que educar, tienes que instruir en la palabra de Dios. Y tienes que abordar estos temas y decir, con amor, con paciencia, con mansedumbre, ¿verdad? Con paciencia, con amor, con paciencia. Mete la paciencia ahí, mucho y amor, porque es necesario. De hecho, las Escrituras nos dicen qué es lo que tiene de malo todo esto. ¿Por qué es malo esto? ¿Por qué es malo persistir en doctrinas que nos parecen bonitas, en costumbres, en tradiciones que nos parecen bonitas? ¿A quién le hace daño? ¿A quién le hacen daño regalando cosas? Ni que estuviéramos pegándoles. Son cosas que yo he escuchado, ¿no? De personas que me han dicho, ¿y qué tiene de malo eso? Que yo le regale algo a alguien. Yo quiero que sea sorpresa. Yo quiero decirle que se lo dan los Reyes Magos, que se lo da el Niño Dios. Es que en mi pueblo es el Niño Dios, no los Reyes. Entonces, puede ser el Niño Dios, puede ser los Reyes Magos, puede ser lo que sea. Y te dicen, ¿qué tiene de malo? Puede ser Santa Claus, Papá Noel, el que tú quieras. ¿Qué tiene de malo? Como si fuera un delito regalar cosas y hacer feliz a la gente. ¿No es cierto? Te lo digo porque todas estas cosas puede ser que las escuches o que las hayas escuchado. Fíjate lo que dice Marcos 7, 8 y 9. Marcos 7, 8 y 9 nos dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Ya viste? Hombre, ¿qué tiene de malo lavar los jarros y lavar los vasos de beber? ¿Tiene algo de malo? No. ¿Qué es lo malo? Que dejaban el mandamiento de Dios por cumplir eso.
Eso lo ponían como un mandamiento y era una tradición. ¿Hay tradiciones buenas? Sí las hay. Sí las hay. Hay tradiciones que no contradicen la palabra de Dios. Te corresponde a ti y a mí discernir eso y no ponerlas jamás por encima de la palabra de Dios. Lo dice el Señor Jesucristo: dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. ¿Qué tan aferrados estamos a nuestras tradiciones? ¿Qué tan aferrados estamos? ¿Podemos dar regalos? Sí, podemos dar regalos. Pero ¿bajo qué circunstancias? Tenemos que ver bajo qué circunstancias. Suele pasar también, nos gusta tanto algo, estamos tan acostumbrados a ello, que no lo pasamos por el filtro de la palabra de Dios. No lo pasamos. Lo tenemos tan normalizado, es algo que nos gusta tanto y que lo vemos tan bien, que ya no lo pasamos por el filtro de la palabra de Dios. ¿Cuántas cosas que tú haces, que yo hago diariamente, las pasamos por el filtro de la palabra de Dios? ¿Cuántas? ¿Cuántas decisiones? Voy a hacer esto, a ver, espérame. Voy a orar y voy a leer la palabra de Dios para ver qué me dice. ¿Cuántas veces lo hacemos? Y esto sucede por dos razones. Una, nuestra mente no ha sido transformada por falta de madurez y crecimiento. Nuestra mente seguimos siendo unos bebés espirituales. No hemos crecido, no hemos sido transformados. Así que no le vemos como algo desagradable a Dios. Dos, puede ser también porque no queremos filtrar estas cosas con la Biblia. No queremos hacerlo porque intuimos que lo que Dios nos va a decir y no queremos escucharlo. Entonces, uno, no lo pasamos porque nuestra mente no ha sido transformada, ¿verdad? Todavía no identificamos muy bien, mal, no hemos crecido, estamos ahí chiquititos. Y la otra, no lo queremos hacer porque ya tenemos cierta madurez, cierto crecimiento y tenemos una idea de lo que Dios nos va a decir. Y no queremos escucharlo. Lo mismo pasa cuando vas a pedir consejo al mundo, ¿verdad? A mi amigo del trabajo, a mi primo el fiestero, a mi tío el mujeriego. No, es que yo me quiero divorciar, pero no me dejan. Le voy a preguntar a mi tío, el que tiene 3 divorcios, a ver qué me dice. Pues, ¿qué crees que te va a decir? Pues divórciate, claro. ¿Por qué no vas a la palabra de Dios? Si eres mujer, porque te va a decir, sujétate a tu marido, perdónalo. ¿Te fue infiel? Perdónalo. Si eres hombre, ¿qué te va a decir? ¿Te fue infiel tu esposa? Perdónala. El adulterio no es un motivo de divorcio. Entonces, no queremos pasarlo porque sabemos lo que nos va a decir la palabra de Dios. Ahora, hay un tercer punto aquí. Sí sabemos, esto es terrible, sí sabemos lo que dice Dios al respecto, pero no me importa. No me importa lo que diga Dios y tampoco me interesa cambiar nada. Sí lo sé, ya sé que Él lo dice, pero ¿sabes qué? No me importa. Ni tengo la intención de cambiar nada, ni quiero hacerlo. Lo escucho, sí, por educación. Las dos primeras opciones son para hijos de Dios que quizá pueden estar luchando con su carne, ¿sí? Son hijos de Dios, pero pueden estar luchando, pueden tener esa lucha, pueden haber caído y Dios es un Dios de restauración. La tercera opción es para los no creyentes. Cuando tú sabes lo que dice Dios, no te importa, no te interesa, no quieres nada, es porque realmente no eres hijo de Dios. Es para aquellas personas que creen.
Creen que ya creyeron, pero no es cierto. Siguen muertos en sus delitos y pecados. No hay vida, no han nacido de nuevo. Si te encuentras en alguna de las dos primeras situaciones que acabamos de explicar, ¿sí? Que ya sea que todavía hay cosas que no entiendes el por qué son malas, se te van, no has crecido, hay responsabilidad, ¿eh? No creas que esto es un permiso para que lo sigas haciendo. Dice la palabra de Dios, debiendo ya ser maestros, tienen necesidad todavía de que les dé lechita, ¿verdad? Entonces, hay responsabilidad. Si todavía no has comprendido, si todavía tu mente no está ejercitada en la palabra de Dios, pues hazlo, pon manos a la obra. O si te has rehusado a escuchar la palabra de Dios porque sabes lo que te va a decir y no quieres, arrepiéntete. Arrepiéntete y restablece tu comunión con Dios. Porque te puede venir algo peor. No es amenaza. Solamente estoy explicando cómo obra Dios. Porque Dios, al que toma por hijo, ¿qué hace? Lo disciplina y lo castiga. Así es. Pero, si te encuentras en alguna de estas, ponte a cuentas con Dios. Dobla tu rodilla, pídele perdón. Cíñete los lomos. O como dirían en mi rancho, fájate bien, ¿no? Fájate bien los pantalones. Actúa con valor y con convicción para obedecer a Dios. Para obedecer a Dios. Porque nuestro país está lleno de fiestas religiosas y tradiciones. Está lleno, ¿sí? Y muchas, la mayoría, si no es que todas estas tradiciones y fiestas van en contra de Dios. Ahora, ¿cuál será nuestro parámetro? ¿Hasta dónde seré capaz de obedecer? He escuchado cristianos decir que, bueno, sí, personas que dicen que son cristianas, decir, no, mi hijo, es que mi hijo tiene que participar en este evento, en esta tradición, porque si no, va a ser reprobado, le van a bajar la calificación, va a ser mal visto, no va a encajar. Esas son las excusas que usan, así que pues ni modo, Dios va a entender, Él tiene que participar, Dios va a entender. ¿Sí? Dios va a entender. Lo que Dios va a entender es que eres alguien que no le interesa obedecer a Dios, que no le interesa negarse a sí mismo, que no le interesa padecer. ¿Y qué crees? Todas esas cosas, dice la palabra de Dios, que tenemos que pasar por ellas, si eres hijo de Dios. Entonces, no es sencillo, hermanos, pero con el Espíritu Santo es posible. Yo conozco el ejemplo de unos hermanos en Cristo que ellos dijeron, mi hija no, mi hijo no, que Día de Muertos, que aunque sea para la ofrenda, no señor, que la van a reprobar, vamos a ver, que la van a expulsar del colegio, vamos a ver, que le van a hacer bullying, vamos a ver, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Eso es convicción. ¿Y sabes qué les pasó? Nada, porque el Señor va delante de ellos como poderoso gigante. Porque si confiamos en el Señor, todo es posible. Si pones tu confianza en el Señor, para Él todo es posible. Y la desobediencia, claro, tiene sus consecuencias. Lo que Dios entiende es que tú necesitas un ajuste de tuercas, ¿verdad? Si eres hijo de Dios y piensas así, piensas, no, es que mi hijo tiene que hacer esto y lo otro, porque si no, imagínate qué va a pasar. Dios va a decir, ok, a ver, Emanuel, ven para acá, déjame. Voy a tratar contigo un ratito para que entiendas lo que es mi santidad, lo que es la obediencia. No es mi intención asustarte, hermano, hermana. No es mi intención asustarte, de verdad. Solo quiero recordarte quién es el Dios en el que creemos, cómo opera. Lo puedes encontrar en la Biblia. Si no te lo digo yo y lees tu Biblia, ahí lo vas a encontrar. Y más crudo, más directo. Ese es el Dios en el que tú has decidido creer.
¿cierto? Hebreos 6, 4 al 6 nos dice: del 4 al 6, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Eso es un llamado a la santidad. Eso es un llamado a que valoremos la sangre de Cristo. Valoremos la sangre de Cristo. ¿Qué importa que ahorita mienta? Al rato me voy a arrepentir y Dios me perdona. ¿Sí? ¿Sí? Dice la Escritura, dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Quieres crucificar nuevamente a Cristo que ya murió por tus pecados? Esa es la actitud de un corazón que no se arrepiente, que recurre una y otra vez a lo mismo. No tiene en alta estima el sacrificio de Cristo. Hebreos 10, 29 nos dice lo siguiente también: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pecado en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Así de serio es cometer, aunque sea una mentirita, aunque sea un pecadito. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Hoy te animo a que no tengas por inmunda la sangre de Cristo, que le des el valor que tiene. Es la sangre de Dios. Ahora, esto fue para las dos primeras situaciones, en el caso de que tú seas hijo de Dios. Pero si por el contrario te encuentras en la tercera de las que mencionamos, en las que sí sabes, pero ni te interesa, ni te importa, ni quieres tener nada que ver con Dios, bueno, si no te importa lo que dice Dios, si no tienes la intención de dejarte transformar, tengo un mensaje para ti. No es de mi parte el mensaje. Es un mensaje de Dios, a quien hasta hoy has rechazado, ya sea verbalmente o con tus acciones. Si tu actitud hoy es de, sí sé, pero no me interesa, tengo un mensaje de Dios para ti. Yo no sé, yo no me lo tomen a mal, pero yo no puedo poner las manos al fuego por nadie. Y espero que nadie de ustedes las meta por mí. Así que es mi responsabilidad hacerte este llamado que Dios hace hoy. Si hasta hoy tú has rechazado a Dios y has dicho, sí, Dios, yo sé lo que dices, pero no me interesa, quiero que escuches lo que tiene para decirte. Dios preparó todo para que escucharas estas palabras y llegaras aquí hoy. Te está dando una nueva oportunidad. Te está dando una nueva oportunidad. Una oportunidad de arrepentimiento, una oportunidad para que le abras tu corazón. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Abre la puerta de tu corazón. Si hasta el día de hoy tú has rechazado, abre hoy la puerta de tu corazón. ¿Qué es lo que espera de ti Dios? Si tú abres la puerta de tu corazón, ¿qué es lo que Él espera de ti? Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Que abras hoy tu corazón para que entre y transforme tu interior y cuando leas la palabra de Dios, no te entre por un oído y te salga por el otro.
Lucas 5, 31 y 32, y ya estoy terminando. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hoy es el día de arrepentimiento. Hoy tú puedes arrepentirte y creer en Cristo, abrirle la puerta de tu corazón. Marcos 1:15. Todo esto es un mensaje que Dios te está dando a ti. Marcos 1:15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. No sé cuál es tu situación. Nosotros te amamos, eres bienvenido aquí, pero tu corazón solamente lo conoce Dios. Y es mi responsabilidad hacerte este llamado. Si hasta el día de hoy tú crees que crees, hoy es el día. Hoy tú puedes abrir la puerta de tu corazón a Dios para creer. Arrepiéntete y cree. Oremos. Padre bendito y Señor nuestro, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en ella podemos encontrar todo lo que necesitamos, Señor. Gracias porque hemos aprendido de tu santidad. Hemos aprendido que tu palabra está por encima de todas las cosas, incluso de aquellas tradiciones que pueden parecer inofensivas, de aquellas tradiciones que nos gustan tanto, de aquellas tradiciones que son o nos pueden parecer muy bonitas. Gracias, Señor, porque tú nos limpias de toda esta influencia del mundo y nos llamas a un camino de santidad. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo y, Señor, pues también ayúdame a recibirte hoy, a abrir las puertas de mi corazón para que tú entres. Ayúdame a creer en ti. Me arrepiento de mis pecados. Hoy reconozco que no te había estado prestando atención. Hoy reconozco que he vivido mi vida como yo quiero, bajo mis preceptos, bajo las decisiones que yo tomo. Y lo que tú me dices me salía por un oído, me entraba por un oído y me salía por el otro. Pero hoy yo quiero que seas tú el que señoree en mi corazón. Señor, todo esto te lo pido y te lo agradezco en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que Dios les bendiga.